Bien, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este webinar, este panel que vamos a desarrollar el día de hoy, que se llama Transformación de los sistemas alimentarios a lo largo de la cadena de producción durante y después del COVID-19. Voy a iniciar con una pequeña presentación sobre ILSI. Les habla Claudia Manzano, directora ejecutiva de ILSI Norandino. Tengo a cargo en esta entidad a Colombia, a Venezuela y a Ecuador. Como parte de la información sobre ILSI, ILSI es una red global de científicos, tanto del sector público como del privado, que trabajamos en conjunto en un ambiente neutral bajo los principios más altos y verificables de integridad científica para generar, analizar y comunicar ciencia necesaria con el fin de mejorar la salud pública y el bienestar, así como la protección del ambiente. Funcionamos a nivel mundial, 16 entidades a nivel global, sin fines de lucro y trabajamos de manera tripartita, es decir, con la participación de industria, de academia y de gobierno. Pero ¿cómo trabajamos? Lo primero que hacemos es identificar en conjunto los retos regionales en temas asociados a las ciencias de la vida. Luego, unimos las capacidades técnicas y científicas de la industria, la academia y los gobiernos para finalmente favorecer o lograr un impacto positivo en la salud pública y del ambiente. Los diferentes proyectos de investigación científica y de divulgación científica que trabajamos en ILSI están alineados con los compromisos o con los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la ONU. Y ya para cerrar, la declaración de exención de responsabilidad, las opiniones expresadas en las siguientes conferencias son del presentador externo científico y no reflejan aquellas del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, ILSI. Cada científico ha tenido total libertad para preparar su conferencia. Les recomiendo o esperamos que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en LinkedIn, Twitter y Facebook. En nuestra página también nos encuentran en www.ilsinorandino.org y allí aparece también mi correo electrónico para los que deseen alguna información adicional. Estamos para servirles. Bien. Yo le voy a dar la palabra en estos momentos a la doctora Adriana Castaño. Adriana Castaño es la actual coordinadora académica y científica del grupo de trabajo de ILSI, que está abordando el tema de agricultura sostenible y seguridad alimentaria y nutricional. Muchas gracias, doctora Adriana, y adelante, por favor. Gracias, Claudia. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por su interés y participación en este panel que venimos trabajando desde el Grupo de Agricultura Sostenible y en línea con los temas de interés que ILSI Global ha estado tratando y trabajando a lo largo y ancho de todas sus sucursales. Este panel espera, con la discusión que vamos a adelantar, generar un espacio frente a los cambios que los actores de los sistemas alimentarios deben proporcionar e implementar en la gestión de sus procesos productivos para generar cambios en las tendencias alimenticias que finalmente generen unos patrones sostenibles de uso y consumo y que finalmente el consumidor final se vea beneficiado de estos procesos. Contamos hoy con el honor de la participación del doctor Enrique Forero como moderador de nuestro panel y la participación de 5 excelentes panelistas con los cuales esperamos tener unas horas de importante discusión y reflexión. El doctor Enrique Forero es botánico de la Universidad Nacional de Colombia, con un doctorado en biología en el programa conjunto de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y el Jardín Botánico de Nueva York. El doctor Forero ha dedicado toda su vida a la investigación y la docencia. Ha ocupado posiciones importantes en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, en el Missouri Botanical Garden de San Luis, Missouri, en los Estados Unidos, en el Centro Nacional de Recursos Genéticos en Brasilia, Brasil, y fue director del Instituto de Botánica Sistemática del New York Botanical Garden en el Bronx de Nueva York. Fue presidente del Colegio Máximo de las Academias de Colombia en el periodo 2015-2017, fue reconocido como investigador emérito
de Colciencias y en el año 2018 fue designado como profesor honorario de la Universidad del Magdalena en Santa Marta y como profesor adjunto de la Universidad del Tolima en Ibagué, Colombia. Desde el año 2013 y de manera consecutiva hasta la fecha, ha ejercido como presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas, Naturales de Colombia. Es autor de más de 120 artículos científicos y divulgación en revistas nacionales e internacionales. Un muy breve resumen de la historia académica y científica del doctor Forero, quien nos acompaña el día como hoy como moderador de nuestro panel. Doctor Forero tiene la palabra, el espacio es suyo, bienvenidos a todos. Hemos tenido algunos problemas con la cámara del doctor Forero, pero su audio creo que está perfectamente. Tienes la palabra, Enrique, bienvenido. Sí está funcionando el audio, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, sí, buenas tardes. Bien. Y muchas gracias a ILSI, a la doctora Claudia, a la doctora Adriana por la invitación y por haber organizado este panel y pues haberme invitado a ser el moderador, cosa que agradezco muchísimo. Indudablemente como ya oímos, una de las prioridades de ILSI es el estar muy alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. Y todos hemos visto en estos últimos meses lo que ha significado la pandemia para el cumplimiento de varios de esos objetivos y particularmente el segundo, que es el de acabar con el hambre en el mundo. Esta es una de las muchas de los muchos problemas que se han generado y que se han hecho muy patentes como resultado de la pandemia. Y indudablemente una de las cosas más importantes para quienes toman decisiones, para la sociedad en general y para los científicos, es precisamente buscar soluciones al problema alimentario. Todos hemos visto las dificultades que se han creado en los últimos meses. Afortunadamente se han hecho grandes esfuerzos para asegurar el abastecimiento de alimentos, pero sabemos también que hay grandes sectores de la población que no necesariamente están siendo favorecidos como debería ser. Entonces, esperamos que con la discusión que vamos a tener esta tarde, salgamos de aquí con algunas ideas claras sobre lo que deberíamos hacer, lo que deberían hacer los países y particularmente los países de América Latina para ayudar a resolver estos problemas. Todos sabemos que América Latina es una de las regiones del mundo más ricas en diversidad biológica. Muchos piensan que somos la despensa del mundo para alimentos y sin embargo vemos los problemas que existen en todos nuestros países, en unos más que en otros. Algunos países como el Brasil son exportadores de alimentos. Han llegado allá después de muchos años de esfuerzo, de trabajo y de políticas de largo plazo. Países como Colombia estamos importando muchos alimentos que perfectamente podríamos producir aquí. Son situaciones completamente contradictorias en una región tan rica y en la que falta mucha coordinación indudablemente. Yo espero que en algunas de los comentarios que van a hacer los panelistas encontremos respuestas a estos y otros problemas que seguramente se van a hacer notorios durante la tarde. Para darles algunas instrucciones, aunque ya lo hicimos previo al comienzo, pero es bueno que toda la audiencia sepa que tenemos unas preguntas orientadoras dirigidas a cada uno de los panelistas o en algunos casos a dos de los panelistas. Cada uno de ellos va a tener 5 minutos para responder a la pregunta. En caso de que alguno de los otros panelistas quiera agregar algo, se le van a dar 2 minutos para que haga su comentario. La idea es que estemos terminando más o menos hacia las 3:30 de la tarde, hora de Colombia,
De modo que voy a pedirle a los panelistas que sean muy respetuosos con el tiempo. De todas maneras, tenemos un sistema amigable para avisarles que su tiempo está terminando. Este sistema amigable consiste en que la doctora Adriana va a prender su cámara en el momento en que se le está acabando el tiempo. Cuando la vean a ella ya saben que tienen que comenzar a concluir. De modo que, y solo que si se pasan, entonces sí vamos a tener que ser un poco rudos y decirles se le acabó el tiempo, pero esperamos que eso no pase. Entonces, voy a comenzar por leer breves reseñas biográficas de nuestros 5 panelistas. Tenemos uno que se está conectando desde Costa Rica, que es Hugo Chavarría. Hugo es gerente del Programa Hemisférico de Bioeconomía y Desarrollo Productivo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA. Él es máster en Comercio Internacional. Una cosa que tengo que hacer es darle disculpas a todos los paneles porque el resumen que tuvimos que hacer de sus hojas de vida, de sus currículum, posiblemente no demuestra todo lo que ustedes son, pero no, si leyéramos todo el currículum nos quedamos aquí toda la tarde. Entonces, es bastante resumido. Hugo es máster en Comercio Internacional y egresado de la licenciatura en Economía. Cuenta con estudios formales en evaluación de proyectos, modelaje económico, políticas públicas para el desarrollo rural y herramientas para la economía ambiental, entre otros. Desde hace más de 11 años es funcionario del IICA, donde se ha desempeñado como especialista en temas relacionados con análisis estratégico, políticas para la agricultura, competitividad, desarrollo sostenible, comercio internacional, análisis de mercados y más recientemente bioeconomía. Desde inicios del 2018 ocupa la gerencia del Programa Hemisférico de Bioeconomía y Desarrollo Productivo del IICA, el cual se enfoca en apoyar a los países de las Américas en el diseño e implementación de sus políticas, estrategias e inversiones para el aprovechamiento de la bioeconomía en la agricultura y los territorios rurales. Como resultado de estos trabajos, ha participado como autor o coautor en más de 30 documentos técnicos y ha dictado una gran cantidad de seminarios y talleres internacionales. Hugo, bienvenido a este panel. Continúo con la doctora Elizabeth Hudson de Jaramillo. Elizabeth es profesora emérita de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Es miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Miembro honorario del Comité Científico de la Fundación Escuela Médica Salernitana de Italia. Miembro ad hoc del Comité ad hoc de expertos en evaluación y manejo del riesgo del Protocolo de Cartagena en biodiversidad. Miembro de la Comisión de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología de la UNESCO. PhD de la Universidad de Nottingham en Inglaterra en los campos de botánica y manipulación genética de plantas. Consultora internacional de agrobiotecnologías y bioseguridad de los organismos genéticamente modificados en biodiversidad y en bioeconomía. Ha editado más de 20 libros, presenta 29 capítulos científicos en libros y más de 50 artículos científicos. Elizabeth es la única panelista que conozco de cerca, de manera que, si ustedes me lo permitieran, duraría toda la tarde también hablando de los logros de Elizabeth. A continuación está Janet Luna. Janet es microbióloga y magíster en microbiología de la Universidad de los Andes en evaluación y gestión de riesgos. Ha hecho consultoría y asesoría para el diseño de herramientas de gestión de la inocuidad y diseño de programas de capacitación y entrenamiento para la industria de alimentos. Tiene una serie de elementos en su hoja de vida que son muy interesantes y que me parece que además es impresionante todo lo que ella es instructor, líder y individuo calificado para el control preventivo. En inglés es Preventive Control Qualified Individual, de la Alianza de Controles Preventivos de Inocuidad de Alimentos, de la Alianza de Control Preventivo para la Seguridad de Alimentos, FSPSA.
Durante más de 25 años lideró el tema de inocuidad de alimentos en la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. En la actualidad es fundadora y gerente general de la consultora de Food Consortium Colombia, desde donde colabora en la implementación de la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria, Food Safety Modernization Act, y los controles preventivos, así como también una organización que se llama HACCP y prerequisitos para la industria nacional e internacional. Es la representante por Colombia ante la Subcomisión Latinoamericana de la Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas para Alimentos, para la cual hace la coordinación en Colombia. Janet, bienvenida al panel y muchas gracias por estar con nosotros. Continúo con Ana María Ángel Correa. Ana María, ¿dónde está? En el puro centro de la pantalla. Es nutricionista dietista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia social y especialista en desarrollo infantil, con más de 25 años de experiencia laboral. Se ha desempeñado como directora de nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, directora encargada del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, directora encargada de la Regional Bogotá del Instituto, consultora nacional para nutrición de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Actualmente es vicepresidente del Colegio Colombiano de Nutricionistas Dietistas. Bienvenida, Ana María, y gracias por estar con nosotros. La quinta panelista es Elisa Cadena. Elisa es nutricionista dietista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ciencias Económicas. Su desempeño profesional inicialmente estuvo enfocado en nutrición clínica, soporte nutricional especializado pediátrico y posteriormente en el ámbito de la nutrición pública a través de la implementación de diferentes estrategias encaminadas a mejorar la situación alimentaria y nutricional de la población infantil a nivel local. Luego, desde el nivel nacional, ha participado en el seguimiento y evaluación de programas de salud, alimentación y nutrición. Actualmente se desempeña como subdirectora de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas en el Ministerio de Salud y Protección Social, en donde se formula, implementa y evalúa la política de alimentación y nutrición para el país. Como ven, tenemos un panel de lujo con personas que han estado trabajando mucho tiempo en los temas que se van a discutir hoy y por eso pues les doy la bienvenida, así como le doy la bienvenida a todos la audiencia, a las personas que nos acompañan y nuevamente insisto en que esperamos que tener un panel supremamente rico en discusión y en información. Ya lo dijimos, la COVID-19 ha provocado una crisis económica y está agravando rápidamente la seguridad alimentaria y la nutrición en nuestros países. De modo que vamos a tratar de que con estas preguntas se nos den algunas respuestas que nos ilustren al respecto. Entonces, la primera pregunta que va dirigida a Hugo y a Elizabeth es la siguiente. ¿Qué nos dice la COVID-19 sobre los sistemas alimentarios en América Latina? Hugo o Elizabeth, ¿quién habla primero? Hugo. Hugo, que viene de más lejos. Perfecto, está bien. Muchas gracias a Ilse por la invitación realmente y muchas gracias al doctor Forero por tan amable presentación. ¿Qué nos dice la COVID? Yo quiero, antes de que el doctor Forero me ponga el cronómetro, tres mensajes para mencionar muy puntualmente. El primero es que la COVID vino a agravar las brechas que ya existían en los sistemas agroalimentarios de la región. La región venía durante los últimos meses, durante los últimos años, exhibiendo algunas muestras de menor dinamismo, algunas muestras de deterioro, y el COVID lo que viene es agravar parte de eso que ya se venía evidenciando. ¿Cuáles brechas? Bueno, brechas en términos de importadores y exportadores netos de alimentos, como lo dijo el doctor Forero. Hay países dentro de la región
que son protagonistas en los mercados internacionales, que son grandes exportadores, Argentina, Brasil, Chile, por ejemplo, por decir por 3 casos, exportan $8 por cada dólar importado, y en el otro lado de la acera tenemos algunos países caribeños en donde exportan 3 centavos de dólar por cada dólar importado. Entonces, ahí hay una condición altamente disímil a lo interno de la región, en donde hay países que dependen muchísimo del comercio internacional para asegurar su alimentación. Hay algunos países que luchan contra el hambre y la subnutrición, algunos países centroamericanos, los extremos Haití, Venezuela, Haití con la mitad de la población en subalimentación, Venezuela se dice que el 80%, y hay otros países que están luchando contra el tema de la obesidad y la mala alimentación. Argentina, Chile, México, República Dominicana, una tercera parte de su población tiene problemas de obesidad. Ellos llegaron a duplicar o triplicar la cantidad de obesos en los últimos 40 años. Entonces, algunos luchan contra el hambre y otros contra mala alimentación y obesidad. Y la última gran brecha que estaba presente en la región y que el COVID viene a agravar es que hay algunos actores dentro del mismo sistema agroalimentario que son altamente vulnerables. Los agricultores familiares, por ejemplo, los agricultores familiares son responsables de una gran parte de la producción de alimentos en la región, pero paradójicamente son también quienes tienen la mayor vulnerabilidad. En Centroamérica, el 60% de los agricultores familiares son pobres, una tercera parte no sabe leer ni escribir, la mitad no tiene servicios de electricidad, por decir cualquier dato. Bueno, el COVID viene a agravar esa condición. El segundo gran mensaje es que a nivel regional los principales impactos en los sistemas agroalimentarios vinieron por la demanda. Si bien es cierto, al inicio hubo impactos de oferta, todas las medidas cuarentenarias, la dificultad de movilización generó algún impacto y inclusive algún aumento en precios y desabastecimientos por las compras de pánico que se dieron. Lo cierto es que eso se pudo resolver en los últimos meses. El principal impacto viene por demanda, viene por la caída en el ingreso, viene por la caída en el empleo de los consumidores, viene por la caída en las grandes compras institucionales, restaurantes, el turismo, los hoteles, las compras del Estado. Entonces, tenemos evidentemente sistemas agroalimentarios que eran traccionados por la demanda y esa demanda va a estar altamente ralentizada. Y el último tema que quiero mencionar es que, si bien es cierto, nuestros sistemas agroalimentarios han sufrido, lo cierto es que están sirviendo de colchón para el resto de la economía. Vemos, al igual que como ha pasado en crisis anteriores, la agricultura cae mucho menos que el resto de sectores, mucho menos, inclusive sirviendo para reactivar economía y empleo. Si vemos, por ejemplo, si tomamos a las exportaciones agroalimentarias como indicativo, las exportaciones agroalimentarias de América Latina crecieron 6% durante la época de la pandemia. El resto del comercio internacional de la región cayó y cayó radicalmente. Entonces, tenemos a un sector efectivamente con grandes brechas que el COVID vino e impactó principalmente a demanda, pero aún así tenemos a sistemas agroalimentarios que tienen la potencialidad para convertirse en motor para lo que viene en el futuro. Gracias, doctor Forero. Muchas gracias, Hugo. Elizabeth. Sí, muchas gracias, Hugo, porque me das pie para muchas de las cosas, aunque yo quiero complementar también algunos puntos fundamentales de los impactos sobre los sistemas agroalimentarios y sobre las economías agrícolas del COVID. Los confinamientos y los efectos disruptivos de esta pandemia simplemente demostraron la enorme fragilidad de las personas, de las empresas y de la sociedad para acceso a bienes y servicios esenciales. Nos pusieron en crisis. Se hicieron evidentes inequidades, desigualdades, debilidades, sobre todo en los sistemas de salud, en los sistemas alimentarios, ya lo mencionó Hugo, en los sistemas más de demanda que de oferta, pero también pensemos que sirvió como oportunidad para que los productores accedieran a la digitalización y a los mercados vía Internet. El otro punto fundamental que tenemos que recordar es que quedó clara y evidente la relación que hay entre la diversidad biológica, la seguridad alimentaria y nutricional y la salud planetaria.
Dependemos totalmente de plantas, animales, microorganismos y de los sistemas de soporte a la vida, agua y suelo, que no se nos pueden olvidar, que interactúan en balances realmente impresionantes. Pero nos deja la pandemia como lección que ambiente y salud tienen que estar en primer lugar en la toma de decisiones. Sin ambientes sanos no es posible salud humana, y sin salud, no importa qué modelo económico y productivo tengamos, ninguno va a ser viable. Queda claro también que la reducción de la biodiversidad, alterar los ecosistemas, el cambio climático han afectado los balances y favorecen la zoonosis. Y no solo esta, sino otras futuras. Que la crisis climática es una de las mayores amenazas que enfrenta la humanidad y estamos evidenciando las consecuencias. Esta degradación de ecosistemas afectan la biodiversidad y constituyen una amenaza para el desarrollo y la calidad de vida y afecta pues la presencia de zoonosis. Como dice la economista Mariana Mazzucato, la principal responsabilidad es proponer alternativas viables y efectivas. Ella dice, el mundo está tratando los síntomas de la pandemia, pero no las causas. Entonces tenemos que mirar las causas y no podemos volver a esa supuesta normalidad. No es una opción. Tenemos que hacer un cambio radical que nos lleve a sistemas productivos que sean suficientes, estables, amigables con la salud y con el ambiente, que sean sostenibles. No debemos ver la agricultura per se como algo aislado, sino como enfoques de sistemas agroalimentarios integrados en cadenas o redes holísticas, circulares, participativas, inclusivas. Movernos de estos sistemas productivos con sistemas disruptivos estimulados por políticas de Estado que necesitamos. Para la reactivación necesitamos el uso sostenible de los recursos naturales, que nos va a permitir un desarrollo territorial. Debemos cambiar radicalmente a sistemas de vida productivos económicos sostenibles mediante un nuevo paradigma económico, que es la bioeconomía circular, que nos debe poner la naturaleza y los sistemas biológicos como última fuente de prosperidad económica, de salud y de bienestar. Debemos mirar cómo es el comportamiento de la naturaleza y la sabiduría biológica, proponer soluciones basadas en la naturaleza, agricultura climáticamente inteligente, regenerativa, sostenible, hacer lo que la naturaleza ha hecho por millones de años, que es ser sostenible. Y pensemos que todo sistema económico actual considera esencial como componente la sostenibilidad ambiental, económica y social. Otro punto importante, no sé si tengo todavía tiempo, es que en la naturaleza no existe el concepto de residuo. Los coproductos de cualquier proceso siempre entran en otros procesos y son utilizados en otros sistemas. Entonces, necesitamos una transición de sistemas productivos a sistemas sostenibles, amigables con el ambiente, que nos ayuden a enfrentar cambio climático, que el agotamiento del agua y del suelo. Necesitamos desarrollos innovadores en los sectores primario y secundario que estén ajustados a las condiciones de cada sitio, y eso es lo que tenemos que hacer a través del concepto de bioeconomía. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. ¿Alguno de los panelistas quiere hacer algún comentario? Si no es así, yo voy a tratar de no hacer comentarios, sino si acaso al final, porque si no les quito tiempo a ustedes. Entonces, pasamos a la segunda pregunta. Muchas gracias a Hugo y a Elizabeth. La segunda es dirigida a Janet y dice así, es un poco larga la pregunta, dice, la industria de alimentos y de materias primas está virando hacia alimentos más sostenibles, saludables, seguros y nutritivos, y está respondiendo a los requerimientos y retos de la COVID-19, que la COVID-19 ha puesto de manifiesto en el sistema alimentario global.
Buenas tardes, muchas gracias, doctor Forero, por su introducción. Muchas gracias a Isi Norandino por la invitación a participar en este interesante panel y muy satisfecha de poder compartir con mis compañeros de panel. Con respecto a la pregunta, definitivamente COVID ha tenido un impacto en la producción de alimentos y pues se ha visto aún más afectado por la reducción de actividad económica, todo lo que tiene que ver con lo que nos comentó Hugo y Elizabeth con respecto a la reducción de ingresos, puestos de trabajo y todo lo que ha tenido que ver con la circulación por las cuarentenas y el distanciamiento social. ¿Esto cómo ha afectado directamente el sistema alimentario global? Aquí yo quisiera enfocar, además pues, de las presentaciones que hicieron, los comentarios que plantearon Hugo y Elizabeth, pues me sirven de base para acentuar esta parte. Y es que en la actualidad los impulsores tradicionales de compra de los consumidores, que eran sabor, precio y conveniencia, se han visto ajustados por otro tipo de impulsores como es la parte de bienestar y salud, la parte de inocuidad y todo lo que tiene que ver con la parte de impacto social y experiencia. Entonces, COVID, ¿qué hizo? COVID lo que hizo básicamente fue ratificar algunas cosas, transformar otras y impulsar o potenciar otros aspectos. Con respecto a ratificar, ¿qué ratificó? Primero que el sistema alimentario es esencial y es muy sensible a las interrupciones en la cadena de suministro y mostró la importancia de los encadenamientos de las cadenas de valor y cómo esos encadenamientos están centrados y la importancia de abrirlos. También mostró cómo los sistemas de gestión llevaron a que, unidos a lo que tiene que ver con la parte de cultura organizacional, pues fueran una de las partes que realmente ratificó y que hizo que cosas tan básicas y que todos conocíamos, como era el caso del lavado de manos o de la importancia de la higiene, cobrara un sentido y una perspectiva diferente para las diferentes personas, independientemente de su condición social o económica. Y en esta parte, pues aparecieron cosas como la importancia de un plan de crisis, ¿sí? Y cómo realmente había aspectos que no habíamos considerado dentro de ese plan de crisis que hicieron que las organizaciones pues tuvieran que adaptarse directamente a los aspectos, independientemente que la mayoría de planes de crisis están orientados más a retiros y a enfermedades transmitidas por alimentos que a situaciones como la que nos planteó la COVID. Otro punto, como lo planteó Elizabeth, el cambio climático y cómo durante la pandemia, por la falta directamente de control, la deforestación ha ido aumentando en el mundo. Un punto muy importante es todo lo que tiene que ver con la parte de la comunicación asertiva y transparente. En este punto hay una cosa que yo quisiera resaltar, que la organización como tal, con su cultura organizacional, se basa en el individuo, la familia, la comunidad y la sociedad. Y esto no lo podemos olvidar. ¿Sí? Como nos decía Elizabeth, hay una serie de puntos que parten directamente no de la sociedad o de la comunidad, sino del individuo. Si el individuo no es responsable, no podemos avanzar. ¿Qué transformó? Transformó una cosa muy importante, las conductas de consumo. Otro punto que transformó fue directamente esa parte de la resiliencia en las organizaciones y en el sistema como tal, ¿sí? En el sentido que la mayoría vivíamos en zonas de confort y la COVID lo que hizo fue movernos el piso y llevarnos a hacer ajustes en tiempo real.
con las consecuencias, para bien o para mal, de lo que podía traer esos ajustes. Otra cosa muy importante que transformó definitivamente fue el comercio digital. Toda la parte de distribución del sistema tuvo ajustes que ya se quedaron. Y obviamente la importancia de la información a nivel del conocimiento del cliente y sus necesidades. Con respecto a qué potenció el comercio electrónico, el uso de Internet, el conocimiento de cómo la cadena como tal, es importante que haya una conexión entre el productor y el consumidor. En ocasiones esa cadena, aunque se ha potenciado, sigue teniendo ajustes que hay que hacer. También potenció todo lo que tiene que ver con la parte de tecnología digital, la parte de automatización para las empresas en este momento va a ser muy importante con todas las consecuencias a nivel laboral que puede tener esto. Pero eso va a conducir a descentralizar mercados y cadenas de suministro, a potenciar la parte de plataformas digitales y la parte de trazabilidad. Y obviamente un punto que potenció es la valorización de la data. Sin datos no podemos anticiparnos, y en este momento de incertidumbre, tener información real y clave es vital para cualquier organización y para cualquier sistema alimentario global. Muchas gracias, Janet. No. Están muy juiciosos con el tiempo. Ya han llamado la atención sobre varias cosas que son muy importantes y que tienen sus lado bueno y su lado difícil, ¿no? Pero bueno, eso lo vemos hacia el final. La siguiente pregunta va dirigida a Ana María y es: ¿cuáles son las tendencias de alimentación actuales y cómo modificarlas, si es el caso, para lograr patrones de consumo sostenible? Micrófono. Muchas gracias a Lilcy Norandino por esa invitación y un saludo a ustedes como panelistas y a todos los asistentes. Sobre esta pregunta tan relevante de cómo se comportan los hábitos en la población, tuvimos un momento muy fuerte que fue al inicio de la pandemia, donde el cambio fue drástico en materia de consumo porque primó la compra de productos enlatados, empaquetados. La gente se volcó a hacer las compras para guardar alimentos no perecederos, ¿sí? Que podían conservarlos por mucho tiempo, por tiempos prolongados, y dejaron de lado el consumo de los productos frescos, las frutas, las verduras, pescados, carnes, mariscos, que son los que le van a aportar al individuo una mejor salud, una alimentación más saludable, obviamente. Entonces se empezó a notar un consumo alto de ultraprocesados, donde los problemas que hoy venimos hablando de exceso de azúcar, de grasas saturadas, de sodio, impactan negativamente la salud. Esto también se vio porque era una forma de adquirir alimentos menos costosos y en su almacenamiento les permitía a las poblaciones, obviamente, poder asegurarse, porque hubo una incertidumbre de cuánto tiempo íbamos a estar encerrados y qué iba a suceder. En los análisis que como colegio hemos venido adelantando en diferentes espacios técnicos, también empezamos a encontrar situaciones que llevaron a que se marcara más la desigualdad en ingresos en alimentación y nutrición para las poblaciones. Se notó mucho más, y creo que el doctor Hugo refería algo al respecto, la población más vulnerable que tuvo mayor afectación. Por supuesto, esta población no tenía la capacidad y la disponibilidad de compra de alimentos, y el gobierno lo que empezó fue a priorizar unas medidas de emergencia a través de bonos a nivel de América Latina, a nivel de Colombia, la entrega de paquetes alimentarios que no responden a las necesidades totales de la población, donde volvió y se observó productos no perecederos, pero la ausencia muy fuerte de las frutas, las verduras y los alimentos fuentes de proteína, como son las carnes y los pescados. Y obviamente el aporte de micronutrientes en las poblaciones se fue afectando como un efecto del encierro y de los alimentos que se empezaron a consumir.
Irónicamente, esto afecta mucho más a la población porque en la medida de que se afecte la alimentación saludable, el sistema inmunitario también se va a ver afectado y tiene una incidencia mayor con relación al contagio por COVID, generando principalmente en aquellas poblaciones con problemas de sobrepeso o obesidad un mayor riesgo a presentar vulnerabilidad a nivel de contagio y de riesgo de enfermedad y muerte, ¿sí? ¿Qué elementos se pudieron analizar o se han venido analizando para modificar estas situaciones que se han presentado? Lo primero que nosotros consideramos que se debe retomar y hacer totalmente visible es el derecho humano a la alimentación, porque se vio muy afectado en muchas poblaciones el acceso a los alimentos y no hubo garantía frente a este derecho, ¿sí? A nivel de gobiernos hubo un manejo político que pudo beneficiar a unos o a otros gobernantes más, pero no se dio una respuesta total al derecho a la alimentación y lo tenemos que retomar como punto de partida. Asimismo, se tiene que revisar los comités de seguridad alimentaria. En Colombia, pues nosotros tenemos la comisión intersectorial que entiendo que puede estar funcionando a nivel nacional, pero a nivel territorial, y debido a que este fue un año también en el que iniciaron los gobiernos territoriales, se ha hecho visible que todavía no funcionan esos comités. En la medida que los comités de seguridad alimentaria no funcionen en los territorios, es más difícil responder a esta situación frente a la pandemia. ¿Por qué razón? Porque los gobiernos territoriales no estaban preparados, no tenían formulados unos planes y es necesario entrar a trabajar estos planes para dar respuesta a esta situación. Elemento clave, el enfoque de género. Las mujeres son más propensas a afectarse por la disminución de los ingresos económicos y obviamente a presentar mayores problemas de malnutrición. Es un grupo vulnerable muy fuerte que tenemos que entrar a abordar de manera diferente. Asimismo, las poblaciones migrantes, que Colombia lo vive con la población venezolana, con nuestros hermanos venezolanos, también fue fuertemente afectada y tenemos que tener un abordaje diferente con estas poblaciones, al igual que las comunidades indígenas. Estas últimas que también he podido estar de cerca, el encierro, el miedo, eso les afectó muchísimo y obviamente pues tenemos que trabajar con ellos para llegarles con soluciones más claras en materia de alimentación y nutrición, que es una de las necesidades. Y pues activar las cadenas de suministro. Eso es importantísimo para poder responder a esta situación. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Llamaste la atención sobre algunos problemas muy, muy serios que hay. Por ejemplo, de los migrantes, para mencionar uno solo. Se está enfrentando una situación bastante difícil. Los grupos indígenas, la selva amazónica, la cantidad que se ha oído con relación a esos grupos es mucho, de los peligros y las situaciones que están viviendo. Muchas gracias. La siguiente pregunta está dirigida a Hugo y a Elisa. Y dice así: ¿debe reformarse la gobernanza y reglamentación de los sistemas alimentarios en América Latina? ¿Cómo lo está evaluando y ajustando Colombia? Elisa. Pensé que ibas a iniciar, Hugo, pero tranquilo. Ah, bueno, perfecto. Inicio yo, perfecto. Ok, yo quisiera comentar principalmente 3 puntos, evidentemente no refiriéndome al caso colombiano, sino hablando más a nivel de región. Hay un primer punto y es referente al tema de institucionalidad pública. Hoy en día, el abordaje de la institucionalidad pública para los sistemas agroalimentarios está muy enfocado en la parte primaria. Está muy a cargo principalmente de los ministerios de Agricultura. Y bueno, como ustedes saben mejor que yo, los sistemas agroalimentarios tienen una serie de eslabones en donde la gran mayoría de la agregación del valor, la gran mayoría del empleo, la gran mayoría de estas nuevas exigencias se da fuera de esa agricultura primaria. Se dan los procesos de transformación, de industrialización, de comercialización, de venta y de consumo. Entonces, el primer punto es que para que efectivamente los sistemas agroalimentarios cuenten con instrumentos de política eficaces y eficientes para potenciarlos, tiene que haber una institucionalidad pública que vaya mucho más allá de la agricultura
No, la institucionalidad pública tiene que responder al abordaje del sistema agroalimentario. Hoy hablamos de sistemas agroalimentarios, pero la verdad es que a nivel de institucionalidad pública todavía se piensa en agricultura primaria. Entonces tiene que haber una coherencia entre el abordaje de la institucionalidad pública para poder tener instrumentos de política eficaces y eficientes. Ese es el primer punto. El segundo punto es el tema del comercio internacional. El comercio internacional durante la crisis, durante la pandemia, ha demostrado ser motor de la reactivación económica y ayudar a los países a solventar sus necesidades de alimentación. Entonces tenemos que asegurar como región un eficiente funcionamiento del comercio internacional. Y ya hemos visto algunas señales que pueden ser de alarmas. Hemos visto algunos países que tienen mucho miedo de que los alimentos se conviertan, trasladen, digamos, al contagios de algunas enfermedades. Todavía está muy latente aquello de las vacas locas y de la fiebre porcina en Europa, en Asia, etc. Entonces, ha salido algunas ideas de requerimientos privados de productos libres en COVID. Ese tipo de cosas tenemos que ser muy, muy cuidadosos de que toda la exigencia, de que toda la normativa privada esté basada en ciencia. ¿Para qué? Para que no se conviertan en trabas al comercio. Eso es fundamental y no solamente que esté basada en ciencia, sino que tenga una correcta aplicación. Eso, durante este momento, el funcionamiento eficiente del comercio internacional es fundamental, así como fortalecer todos los servicios nacionales sanitarios y fitosanitarios, garantizar el libre tránsito de bienes, insumos a lo largo de todas las cadenas, porque en la mayoría de los casos nosotros lo que tenemos son cadenas regionales, no tenemos cadenas nacionales. Entonces, el segundo punto es el tema del comercio. Y el tercer punto es nada más llamar la atención sobre el papel de la normativa para promover sistemas agroalimentarios más eficientes, sostenibles y saludables. De la normativa no solamente en temas de etiquetados de alimentos, por ejemplo, sino normativa en temas de eficiencia en uso de agua y energía, todo lo que es huella ambiental, en tema de normativa de gestión de residuos. La normativa lo que hace es que promueve, digamos, ciertas prácticas, no solamente dentro de la empresa, sino también dentro de los consumidores, y crea y habilita mercados. Antier, un colega, don Rafael Aramendi, me enviaba una noticia sobre la normativa en etiquetado obligatorio de alimentos en México, en donde tenía datos realmente muy, muy, muy interesantes. Normativa para el tema de exceso de calorías, azúcares, sodio y grasas, en donde, bueno, esa normativa empezó ahora el 1 de octubre y México decía que esperaba reducir las calorías por persona diarias en 37, que eso a lo largo de 5 años les iba a permitir ahorrar 1.800 millones de dólares en atención médica y reducir la cantidad de obesos en México en 1.3 millones de personas. Y esos datos eran a partir de los resultados que ya habían dado ese tipo de normativas en Chile, en donde después de varios tiempos de utilizarlos, se había reducido el 25% de compras en bebidas azucaradas y otras cosas. Entonces, la normativa tiene un papel fundamental para fomentar el comportamiento tanto de la empresa como del consumidor. Entonces, resumiendo, la respuesta es sí, por lo menos hay 3 reformas que considero importantes. Una reforma sobre el tema de la institucionalidad pública, que debe responder al abordaje del sistema agroalimentario y no de agricultura primaria. Una reforma alrededor de asegurar el funcionamiento eficiente del comercio internacional, y el último alrededor del tema de la normativa para promover sistemas agroalimentarios más eficientes, sostenibles y saludables. Excelente, Hugo, muchas gracias. Elisa. Sí, muchas gracias. Quiero antes de dar mi respuesta, pues gracias a Irsi por la invitación. Un saludo a todos quienes estamos hoy en el panel. Muchas gracias a Hugo por la intervención que hace de contar esas transformaciones que deben darse desde América Latina. Y específicamente en Colombia, nosotros consideramos que por supuesto hay que reformular lo que estamos actualmente o lo que tenemos actualmente vigente, no solo por lo que ya se mencionó de las brechas que evidenció el COVID-19 y de los grandes problemas que tenemos en nuestro sistema alimentario, sino también por casos específicos que cursan en Colombia, como lo fue ese proceso de paz en el que
parte de los acuerdos que allí se establecieron era transformar la política de seguridad alimentaria que había en el país y hablar de un concepto mucho más amplio que lo menciona Ana María, que es el derecho humano a la alimentación. Y que en este sentido este concepto también involucra que tengamos sistemas alimentarios sostenibles, que sean amigables con el medio ambiente y que además tengan en presente estos procesos que estamos viviendo de cambio climático, que también lo mencionó Elizabeth, de la importancia de tener estos procesos en todo la reconstrucción y la reformulación que tenemos que hacer de las políticas nacionales para garantizar una alimentación adecuada en nuestra población. Entonces, por supuesto, hay que hacer una serie de reformulaciones. Colombia las viene adelantando. Nosotros tuvimos una evaluación de nuestra política de seguridad alimentaria que definitivamente coincide con esto que también les mencioné de avanzar a un proceso mucho más amplio del derecho humano a la alimentación. Afortunadamente tenemos de las cosas positivas es que en esa instancia de decisión no solo participa Agricultura, sino también nosotros como Ministerio de Salud y los otros ministerios que son claves en todo el proceso de los sistemas alimentarios como Ambiente, el Ministerio de Comercio, tienen una participación activa en la formulación y en cómo debe avanzar estos ajustes. Es importante y también lo tenemos contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo que se debe hacer una transformación de la estructura actual. Nosotros, por ser un Estado descentralizado, tenemos que darle muchas más capacidades y reconocer toda la diversidad alimentaria que hay en nuestro país y que a partir de esta diversidad alimentaria cada territorio hable de cuál es su política de alimentación y nutrición, su política y cómo desarrolla sus sistemas alimentarios, cómo a través de circuitos cortos de comercialización puede mejorar todo ese ciclo de la producción de alimentos, la disponibilidad, el acceso, la comercialización, el consumo, y cómo con esto mantenemos viva esa cultura alimentaria que finalmente es protectora frente a enfermedades no transmisibles. Lo mencionó ahorita Hugo, el tema de etiquetado, un tema que se habla mucho y es tendencia en la región. Y en el que está pues, vinculado al consumo de alimentos procesados, ultraprocesados, que tienen un alto contenido de sodio, sal y grasas saturadas, pero que nuestra alimentación natural, esa que producen nuestros campesinos, pues los alimentos no tienen esta condición. Por lo tanto, si retomamos esa parte de nuestra alimentación que teníamos de hace unos años, pues vamos a sin duda tener efectos en la salud. Y ya hablando del tema de reglamentación, también coincido en que no son solo cambiar la reglamentación en políticas que tengan que ver con la alimentación, el etiquetado es una estrategia importante, sin desconocer que tenemos que también avanzar, por ejemplo, en el caso colombiano, en la norma de aditivos alimentarios que son utilizados por parte de la industria, en otras como son los límites máximos de residuos, límites máximos de medicamentos que están presentes en los alimentos. Esto también va a tener una repercusión en cómo se está llevando a cabo esos procesos agropecuarios, cómo están esas prácticas de crecimiento del ganado y demás. Entonces coincidimos en que no solo debe hablarse de la normatividad de alimentación y de promover una alimentación saludable enfocada a nuestra diversidad, sino también en todas aquellas que están relacionadas con medidas sanitarias y fitosanitarias que redunden en un mejor sistema alimentario pues para Colombia, para nuestra población y que sin duda en los procesos de exportación de alimentos que tenemos a otros países, pues también va a servir de acuerdo a la normatividad que tenga cada uno. Entonces coincido en que no solo por lo que nos pasó con el COVID, sino en general por todas las brechas que tenemos, debemos avanzar en una reformulación, una reorientación frente a cómo está la producción de alimentos y esto pues teniendo en cuenta las grandes temáticas que estamos viendo frente a cambio climático y otras, como por ejemplo el desplazamiento de la población, el cambio a tener una población más urbana que rural. Entonces, ¿dónde va a quedar la producción de alimentos? Muchas gracias, Elisa. Cada uno de ustedes ha llamado la atención sobre puntos que realmente nos llevaría bastante tiempo discutir.
En este caso, por ejemplo, de la normativa, ¿cómo hacemos para que esa normativa incluya a todos los elementos o los participantes en el gobierno para que sea incluyente y no simplemente en una sola dirección? Me parece que eso es muy importante. Bueno, aquí viene una pregunta para todos, que es la siguiente. ¿Qué retos tiene América Latina para lograr una transformación de los sistemas alimentarios a lo largo de toda la cadena de producción? ¿Cómo ven que el ambiente internacional en términos de mercado, comercio y sostenibilidad esté impactando al país y la región para este logro? A ver, los tomo en el orden en que lo estoy viendo, entonces otra vez le pedimos a Hugo que comience. Esta pregunta es para todos. Y ahí sí que comienza Hugo y se prepara Janet. Está bien, perfecto, de acuerdo. Tenemos un enorme reto y es que como lo decía el doctor Forero, como le decía Elizabeth, somos la región más megadiversa del mundo, somos la región con mayor potencial para la generación de biomasa. Hoy estamos jugando un partido en donde tenemos la bola en nuestra cancha, tenemos ventajas comparativas, pero lo cierto es que al día de hoy somos bastante ineficientes. Lo cierto es que al día de hoy tenemos diferencias en rendimientos en la región abismales. Tenemos unos países que producen 1 tonelada de arroz por hectárea y otros producen 9. O en caña de azúcar, unos producen 20 y otros producen 129. Estamos dejando botados 127 millones de toneladas de alimento. Es realmente, tenemos un enorme potencial, pero lo cierto es que hoy tenemos enormes brechas y tenemos una gran tarea por delante que hacer. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, la buena noticia es que tenemos una nueva frontera de ciencia y tecnología que nos permite hacer las cosas radicalmente diferentes, que nos permite utilizar esa riqueza biológica para producir bienes y servicios en todas las áreas de la bioeconomía, no solamente alimentos. A partir de ahí es posible producir productos para la industria química, para la industria energética, para la industria de construcción, y como decía Elizabeth, eso es bioeconomía. Entonces, ¿cuál es el enorme reto? Bueno, el enorme reto es construir estrategias de bioeconomía basadas en las potencialidades de cada uno de los países. Y eso no es únicamente tecnología, es decir, evidentemente el promover tecnologías para un mejor aprovechamiento es fundamental, pero eso es también sensibilización, eso es también formación de capacidades, eso es también preparar a los territorios rurales para esa nueva industrialización inteligente de la biodiversidad y de la biomasa. En la mayoría de nuestros territorios rurales no está preparado para esa inversión, para esa nueva industrialización. Eso es servicios de acompañamiento, financiamiento, apertura de mercados. La pregunta empezaba diciendo cuál es el contexto externo, digamos, y cómo la región tiene que enrumbar sus sistemas agroalimentarios. Pues el contexto externo lo que está pidiendo es eso, son sistemas agroalimentarios más sostenibles, más inclusivos, más competitivos y que utilicen la biodiversidad y la biomasa en todas sus formas, es decir, que no se queden nada más con la producción de alimentos, sino que exploren toda su potencialidad, que eso en bioeconomía es la agregación de valor en cascada. Entonces, si usted me pone a mí, evidentemente, yo soy el gerente del programa de bioeconomía, pero si me pone a mí a resumirlo, yo digo que el tremendo reto es creérnosla y convertir a la bioeconomía en la estrategia de posicionamiento de la región en un nuevo contexto. Muchas gracias, Hugo. Muy concreto y muy claro. Janet. Bueno, y después sigue Ana María. Gracias, Enrique. A lo largo de todo el panel se han presentado una serie de retos que tiene la región, independientemente de si el país está exporta o no exporta, si su sistema es de punta o no. Porque la región tiene cosas que tiene que superar y ojalá lo haga rápidamente, pero sabemos que la COVID va
porque lo que nos dijo Hugo también indirectamente es que pues la pobreza va a aumentar y la gente toda la parte de seguridad alimentaria se está viendo afectada. Pero es que nosotros tenemos unos problemas a nivel de infraestructura, ¿sí? Que hace que entrar a estos grandes mercados, ¿sí? Sea difícil para ciertos grupos de la sociedad. Y dentro de esto, cuando hablo de infraestructura, estoy hablando de cosas como servicios básicos, agua, luz, ¿sí? ¿Y por qué hablo de estos dos? Agua, pues porque es que el agua es indispensable para muchas cosas. Y en el contexto actual es casi que es la forma de poder controlar directamente la situación que estamos viviendo. Pero cuando hablo también de servicios básicos, dentro de los servicios básicos entró uno que es directamente la parte de conectividad. ¿Sí? La región como tal se caracteriza como en muchas cosas por esas desigualdades y mientras Brasil, Chile, Costa Rica, Uruguay tienen accesos a internet y a conectividad de 70, 80%, tenemos países en que no llegan al 10%. ¿Sí? Y esto influye directamente en todo lo que es la parte de valorización dentro del sistema y de la parte de comercio y mercado para los alimentos de la región. Entonces, pues la infraestructura siempre está que uno dice, pero eso ya lo deberíamos haber superado. Pero cuando uno mira, realmente hay mucho desequilibrio en ese punto. Muchas gracias, Janet. Ana María y después sigue Elisa. Claro que sí, muchas gracias. Yo creo que sumando a lo que están refiriendo los compañeros panelistas, nosotros debemos trabajar por impactar varios elementos. Uno, la cadena de suministro de alimentos. Se vio muy afectada en la temporada de pandemia con la cuarentena y esto afecta obviamente a muchas poblaciones, a las más vulnerables principalmente, ¿sí? Los campesinos también para sacar sus alimentos se vieron afectados, entonces tenemos que trabajar fuertemente en impactar la cadena de suministro de alimentos con acceso a insumos productivos, con mejorar la mano de obra. Asimismo, fortalecer el tema del transporte. Pongo como ejemplo una noticia que ayer mostraban de un municipio aquí en Colombia que se caracteriza por ser lechero y tiene bloqueado sus vías de acceso y pues los campesinos tienen que botar la leche porque no saben qué hacer con eso. ¿Sí? Son pérdidas cuantiosas que se van generando y que la verdad el costo de eso es la salud de la población. Otro elemento es impactar los entornos alimentarios. El programa de alimentación escolar, por ejemplo, tuvo un cambio drástico. Puedo hablar lo que estuve conociendo un poco de cerca, el de Bogotá, que se dieron bonos para que las familias fueran y reclamaran alimentos, pero controlar qué alimentos se adquieran y si el niño realmente consume esos alimentos o se hace una dilución familiar, es otro efecto que se generó durante la pandemia. Asimismo, el poder adquisitivo para la compra de alimentos saludables también se redujo en las poblaciones porque el desempleo fue una situación que marcó también a la población. Cayó el empleo con la pandemia y asimismo el acceso a los alimentos tuvo un golpe muy fuerte, ¿sí? Nosotros tenemos un decreto que es el decreto de pérdidas y desperdicios y ahora uno de ustedes hacía referencia a los temas de la cantidad de alimentos que se producen en unas regiones y lo que se pierde. Si nosotros trabajamos fuertemente en hacer realidad este decreto, por lo menos en Colombia, mejoraremos muchas situaciones en materia de acceso a alimentos y también impactar de manera clara el oportunismo que hay en la parte de publicidad que genera tanto engaño a las poblaciones. Elisa hablaba de normatividad que se está adelantando, pero en la medida que la publicidad impacta a las poblaciones no lograremos avanzar. Eso implica poder trabajar también con los consumidores procesos pedagógicos, porque el pánico que hubo en estos momentos de pandemia no se debe repetir. Vamos a tener por un periodo muy largo efectos del COVID y la gente tiene que de manera más calmada tomar las decisiones en materia de su alimentación y no alterar las rutinas en las familias, porque de lo contrario
el efecto en la salud va a ser bastante nefasto y vamos a ver unos problemas mayores, no solamente de enfermedades, sino de pérdidas de población por fallecimientos. Hay como dos aspectos que también uno tiene que entrar a mirar, es cómo fortalecer la oferta y la demanda a nivel internacional. Los países se tienen que sentar a trabajar más en conjunto, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo problemas que unos producen y desperdician y otros no tienen para consumir. Creo que son elementos que destacaría sumado a lo que ustedes ya han referido. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Elisa. Sí, yo adicional a lo que ya han mencionado, haría un énfasis en que las brechas que vemos, ya no lo mencioné en conectividad, pero aquí en Colombia tenemos unas brechas en vías terciarias en cómo los campesinos pueden sacar sus productos desde sus fincas hasta los puntos donde se comercializan. Pues eso es bastante deficiente en nuestro país. Entonces, además de las brechas de conectividad que son grandísimas, pues tenemos brechas en toda la parte de infraestructura vial, y eso vías terciarias, pero también las vías principales. Entonces, las vías que conectan Bogotá como capital del país frente a las vías que llegan a los puertos y que permiten, por ejemplo, ese transporte de alimentos, ya sea importación o exportación, pues son bastante deficientes comparadas con otros países, y eso cómo encarece nuestros productos o cómo hace que no seamos totalmente eficientes en el tema de exportación de nuestros productos. Entonces, creo que debemos articular a todo este proceso otros factores que son claves, que no necesariamente están insertos en esa palabra agroalimentario o sistema alimentario, sino que forman parte de toda esa base que le da soporte a que este sistema realmente funcione. También hago énfasis en manejar pérdidas y desperdicios. En nuestro país un tercio de toda la comida que se produce se pierde, se desperdicia, y que con esta que se está desperdiciando podríamos alimentar a la población que actualmente está cursando con procesos de inseguridad alimentaria. Entonces, ¿cómo nos volvemos eficientes? Sí, en la producción, pero también en esa comercialización responsable y en ese compra y consumo de alimentos que ya hacemos para nuestros hogares sin que esto se pierda. Y énfasis también en que hagamos una producción de alimentos que responda a la situación epidemiológica y de salud que tenemos en nuestro país y en general en toda América Latina. Desde el punto de vista nutricional tenemos esos dos lados de la moneda, del déficit, de la desnutrición, del hambre y del exceso de peso y las enfermedades no transmisibles. Entonces, cómo desde nuestra alimentación y desde nuestros sistemas alimentarios podemos influenciar esos dos lados de la moneda, y entonces cómo lo que producimos nos ayuda a mantener una adecuada salud. Aquí, por ejemplo, un dato importante ya para cerrar: si nosotros para satisfacer nuestras necesidades de frutas y verduras, y siguiéramos la recomendación que dice la Organización Mundial de la Salud, Colombia no produce la cantidad suficiente de frutas y verduras para la demanda que tendría si todos los colombianos consumiéramos los 400, 500 gramos de frutas y verduras que debemos hacer al día. Entonces, no somos sostenibles en algo que es nuestra parte de producción y de reconocimiento internacional, de tener una diversidad alimentaria en estos grupos de alimentos. Muchas gracias, Elisa. Ahora, Elizabeth. Gracias. A ver, la pregunta es, ¿qué retos tenemos para la transformación de los sistemas agroalimentarios? Yo diría, fundamentalmente, innovación para mejorar la productividad del agro con los preceptos que ya mencionamos de agricultura sostenible, regenerativa, de precisión, eficiente, climáticamente inteligente, con eficiencia de agua y nutrientes para producir más con menos y así promover la resiliencia de los sistemas productivos y ser neutrales en carbono. ¿Qué es el punto principal para mí? Que tenemos que recordar que es un esfuerzo colectivo. No puede ser separado por cajoncitos.
Es un esfuerzo colectivo en donde, insisto, hay que trabajar con el enfoque integral de sistemas agroalimentarios en cadenas y redes de valor secuenciales, que hay una participación articulada de todos los actores y hay complementariedad en cada eslabón de la cadena para hacerlos más eficientes. Punto fundamental que ya mencionaron todos: demanda y consumo responsables. No desechos ni desperdicio de comida. Y parte de esto es adición de valor in situ mediante procesamiento y transformación para que los perecederos puedan mantener su valor. ¿De qué estamos hablando? Del modelo de bioeconomía circular. Es decir, el conocimiento y las biotecnologías para aprovechar y dar valor agregado a los productos de la biodiversidad. Así podemos tener especialización inteligente de los territorios para beneficio de las comunidades locales, con un cambio estructural en procesos y en sistemas. Pero eso necesita políticas. ¿Qué es fundamental de todo esto? Es recuperar y estimular el uso de la variada agrobiodiversidad regional, en donde tenemos el uso de especies locales que están adaptadas a factores bióticos y abióticos, las de uso tradicional para darle valor in situ y promover la resiliencia. Entre mayor agrobiodiversidad tenemos, estamos promoviendo recuperación, enfrentando cambio climático y establecemos entornos alimentarios más saludables, en donde estamos diversificando la economía y facilitando todo este tipo de cosas de las que estamos hablando. Creo que ese es el resumen más corto que puedo hacer para no exceder el tiempo. Muchas gracias, Elizabeth. Casi que todos a un nivel u otro han contestado la última pregunta que les voy a hacer. Pero de todas maneras necesito que me la contesten. Y es, si estuviera en sus manos, ¿cómo transformaría los sistemas productivos y mejoraría la seguridad alimentaria en América Latina? Entonces, comienzo al revés y ahora Elizabeth tiene que hablar el doble. Entonces, ¿empiezo? Sí, señora. Sí, ya lo dijimos. Entonces, todo esto del COVID nos da la oportunidad de revisar y ajustar los sistemas de vida, de producción, de demanda, de acopio, de transformación, de procesamiento, de consumo y sobre todo de disposición de desechos. Creo que todos hemos hecho énfasis en eso. Nos favorece el enfoque de bioeconomía. Es decir, los objetivos de desarrollo sostenible nos constituyen el marco y es el plan colectivo global con el que contamos, en donde no podemos mirar, me disculpan ustedes, no podemos mirar uno por uno. No es el uno ni es el dos, no, todos están interactuando, en donde tenemos que partir de los fundamentales que son los que nos corresponden a la biosfera, que es lo que nos da todo el fundamento para la seguridad alimentaria y nutricional, para la pobreza, nuestros sistemas productivos integrales. Entonces, yo creo que sí hay consenso, que los análisis globales dicen que una de las lecciones más evidentes es la importancia fundamental de la producción, el comercio, el mercado, las cadenas agroalimentarias establecidas a nivel local y regional. Nuevamente, el enfoque de bioeconomía que se propone como modelo de desarrollo territorial. La agricultura y la alimentación van a ser consideradas como actividades estratégicas de interés público nacional en todos los países de América Latina. Y va a ser lo que más reactive la bioeconomía. También se mencionó ya. La mejor definición de estrategias debe ser proactiva. Tiene que partir de la base hacia arriba, porque son las comunidades quienes deciden cuáles son sus productos, sus capacidades. Entonces, promovamos innovaciones para adaptación a cambio climático que sean accesibles y adecuadas a cada situación, a cada condición. Y finalmente,
la digitalización de la agricultura. Pensemos en la agricultura 4.0, el uso de drones, análisis avanzado, todos los datos que están disponibles y que ya precisamente por el COVID los agricultores se dieron cuenta que con sus celulares pueden tener acceso a datos y mejorar su producción. Yo creo que esa va a ser la salida. Gracias, Elisa. Sí, estamos allá seguidas. Digamos que tú lo mencionaste ya, de alguna manera cada uno ha ido diciendo cómo transformaría estos sistemas, pero yo quiero recoger algo que hemos hablado que es muy importante, es cómo hacerlo participativo. Y en esto participativo es de todos los actores, porque como decía Isabel, no lo podemos ver por cajoncitos, sino usted hace hasta acá y yo después le cojo acá y después sigo acá, sino cómo involucramos a todos los sectores, pero además cómo participamos a, por ejemplo, ahorita no es visible en la Comisión de Seguridad Alimentaria el campesinado, los agricultores, pues que son quienes finalmente producen los alimentos. Entonces, ¿cómo vinculamos a los productores de alimentos en una instancia donde se toman este tipo de decisiones? Ana María lo mencionó, cómo hacemos muy importante y relevante el papel de la mujer y la mujer rural como un ente que también decide que se come en su casa, pero además favorece toda la producción de alimentos y tiene el conocimiento de sus antepasados de cómo hacer esta producción y cómo a ella le llegamos con nuevas tecnologías, nueva generación de capacidades para hacer mucho más eficiente esta producción de alimentos. Entonces, participativo, complementario, no verlo por separado, tiene que tener una visión de región y de territorio. Nosotros somos un país y en general una región altamente diversa, entonces las técnicas que utilicemos para la región norte de Colombia difícilmente van a funcionar para la región del Amazonas y por eso tenemos que reconocer las características que cada uno tiene y esto también parte desde su producción de alimentos, desde su cultura alimentaria, desde sus hábitos y cómo potenciamos esto. Entonces, concluyo en que sea participativa, complementaria, incluyente y además reconociendo nuestra gran diversidad. Muchas gracias. Lo de incluyente me parece importantísimo. Las comunidades campesinas parece que no existieran y son los que nos producen lo que comemos. Ana María. Bueno, sumándome a todos los planteamientos, si hubiera un cuarto de hora de poder, lo primero que creo que haría es sentar a todos los ministros que tienen que ver con estos temas a que se organicen y se articulen, ¿sí? Porque tenemos que analizar cómo la pandemia ha afectado la seguridad alimentaria, qué ha pasado con los medios de vida y con el sistema alimentario que hemos venido conversando a lo largo de este panel. ¿Qué efecto se ha generado a nivel de las poblaciones más vulnerables que además están dispersas, que la refería ahora de manera muy puntual? Otro elemento que entraría era mirar en forma paralela las necesidades inmediatas de esas poblaciones vulnerables, cómo entrar a replantearlas y no sencillamente lo que se ha trabajado ahora es entrega de bonos, de paquetes, que eso no es la solución ante este problema, ¿sí? Y obviamente todos hemos hablado de cómo atender a los campesinos, a las poblaciones que están produciendo para nosotros. Si nosotros no miramos con otros ojos a quienes producen los alimentos, no vamos a tener un cambio que sea trascendental. Ese equipo de gobierno tiene que trabajar fuertemente en esos aspectos y avanzar en un proceso de recuperación del efecto que vivimos durante lo largo de este año y que lo tendremos hasta finalizar este año y quizá un poco más allá del año 2021. Porque no es una situación de corto plazo, es una situación que nos cambió la vida fuertemente y que el resultado de eso es cada vez unas brechas mayores entre las poblaciones con mayor vulneración que va a afectar la seguridad alimentaria y la salud de estas mismas poblaciones. Al inicio del panel se hablaba de un enfoque de resiliencia. Yo lo traigo a colación, que en mediano y largo plazo podamos hacer unas alianzas muy fuertes entre el gobierno, el sector privado, las organizaciones comunitarias, porque si nosotros no trabajamos con estas organizaciones de base, no vamos a tener unos resultados que sean favorables. Y ese enfoque de resiliencia tiene que ser lo más importante para superar lo que hoy hemos vivido y todos trabajar de manera conjunta para responder
en un momento diferente a una amenaza que pueda generarse, porque no sabemos si volvamos a vivir una situación como la que vivimos hoy. Y si volvemos a vivir eso, debemos estar mejor preparados para poder hablar de una verdadera seguridad alimentaria y nutricional en las poblaciones. Gracias. Gracias, Ana María. Janet. Eso le pasa cuando ya se han dicho tantas cosas en un panel, ¿sí? Entonces, definitivamente sí, economía circular, sí, enfoque territorial, sí, utilizar las ventajas competitivas, sí, trabajar agricultura de precisión, que participe en gremios, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Muy interesante los planteamientos a nivel de las comunidades rurales, ¿sí? Pero miremos en América Latina las grandes ciudades. ¿Sí? Cómo en esas grandes ciudades los grupos vulnerables y las situaciones en que tuvieron que vivir la cuarentena y todo lo que fue la parte de conseguir alimentos. ¿Sí? Y aquí, en esa propuesta, uno no puede olvidar la agricultura urbana. La agricultura urbana, sobre todo en Ciudad de México, Bogotá, Sao Paulo, Santiago. Si uno entra a ver esas grandes ciudades, todas estas ciudades tienen cordones en los cuales hay poblaciones vulnerables que su acceso puede que haya disponibilidad de alimentos, pero no hay acceso. Y allí sería interesante que en todas estas propuestas también se pensara en proyectos hacia agricultura urbana que no solamente van a contribuir a que haya producción, sino que también haya intercambio de productos y en algunos casos es posible, y en algunos programas que hay, en los cuales no es ni siquiera venta, es tracking. Yo produzco esto, yo tengo esto, usted tiene esto, ¿por qué no intercambiamos? Entonces, todo este tipo de cosas, de situaciones, tienen que ser una oportunidad para generar cosas nuevas, para innovar, para generar grupos que puedan, a través de proyectos multidisciplinarios y que involucren gremio, Estado y comunidad, puedan ayudar directamente a que el acceso a alimentos no sea a través de bonos, sino que sea directamente producto de un esfuerzo colectivo. Gracias. Muchas gracias. Hugo, tú comenzaste y tú cierras. Complicadísimo esto de cerrar habiendo tantas intervenciones. Yo tenía un amigo, un querido amigo, que decía que cuando uno es el último, uno tiene dos retos: decir algo inteligente y algo corto. Yo prometo que voy a decir algo corto. A ver, no, lo primero, a nivel de cierre, a ver, habrá en el futuro cercano una situación muy complicada. Las perspectivas más halagadoras dicen que el Producto Interno Bruto caerá 7% y hay unos que hablan hasta de 10%. 45 millones de nuevos pobres en la región y con la población más vulnerable de la región evidentemente migrando hacia hábitos alimentarios menos saludables. Y eso en los territorios rurales es más complicado porque ahí es donde hay más componente de informalidad. Entonces es muy complicado, se vienen momentos difíciles, pero hay una buena noticia, que los sistemas agroalimentarios creo que hoy han tenido más visibilidad que en ningún otro momento. Es decir, se reconoce el papel que el sistema agroalimentario ha jugado en asegurar la alimentación de las personas, en generar ingresos, en servir como colchón de la economía, e inclusive se visibiliza ya hoy en los tomadores de decisión en la sociedad civil el papel del sistema agroalimentario más allá del alimento, en la generación del alcohol, en la generación de productos para higiene, para cuidado, para superalimentos. Es decir, ya la bioeconomía no es ese concepto abstracto, sino que ya se ven esas relaciones entre la industria alimentaria y otras industrias. Bueno, eso hay que capitalizar. Eso es un momento
en donde debemos capitalizarlo efectivamente en una mayor importancia dentro de la agenda pública, dentro de la agenda política. Para eso hay que sensibilizar, para eso hay que formar capacidades, y eso debería traducirse en políticas y en estrategias concretas. Y las últimas dos cosas es que, si bien es cierto, hace falta tecnología, hace falta que esa tecnología no solamente, o que esa inversión en tecnología sea no solamente alrededor de tecnologías básicas, sino también de tecnologías aplicadas a las necesidades, digamos, y adecuadas a las necesidades de los negocios. Y por último, ustedes lo han mencionado, nosotros podemos tener políticas, podemos tener estrategias, podemos tener la tecnología, que si no tenemos servicios de acompañamiento para que eso se traduzca en modelos de negocios, al final eso no es una realidad. ¿Y qué son servicios de acompañamiento? Es financiamiento para muchos de estos negocios. Es tecnología en los territorios rurales, en donde se requiere hacer esa nueva industrialización y acompañamiento para acompañar, digamos, el crecimiento de todos esos nuevos negocios y emprendimientos. Entonces, bueno, a manera de resumen, por lo menos cumplí con lo corto. Y lo inteligente también, ¿no? Muchas gracias. Bueno, de verdad que muy interesantes todas sus contribuciones. Y vamos a dar unos minutos para una pregunta que está dirigida con nombres propios. Dice, ¿qué tan importantes son los alimentos funcionales y la alta carga de los antioxidantes en condiciones normales y mucho más en tiempos de la COVID-19? Esta pregunta para la doctora Elisa y la doctora Ana María. ¿Qué tan importantes son los alimentos funcionales y la alta carga de los antioxidantes en condiciones normales y mucho más en tiempos de la COVID-19? Sí, pues son muy importantes en la medida que los antioxidantes ayudan a mejorar el sistema inmune o a mantener un muy buen sistema inmune. ¿Y dónde están los antioxidantes de manera natural? Pues en los alimentos, principalmente frutas, verduras, algunos pescados, algunos frutos secos. Entonces, de ahí la importancia de lo que hablábamos en algún momento, de preferir los alimentos que se producen en nuestra tierra, en nuestra región. A veces desechamos, por ejemplo, algunas frutas que se dan en algunos departamentos porque ya es la de siempre, y entonces yo prefiero tomarme una bebida que viene en una botellita porque es más de moda, pero resulta que esa bebida más de moda no tiene todo lo otro que tiene esta fruta originalmente y que está relacionada más allá de las vitaminas y los minerales con los antioxidantes, que es algo importante que estaban preguntando. Entonces, sin duda son una parte clave de la dieta, de la alimentación, que ayuda y tiene una relación fuerte con el sistema inmunitario. Complementando lo que refiere Gracias, Elisa, Ana María. Sí, complementando, la pandemia generó un problema a nivel emocional muy grande. El miedo al contagio, el encierro, las limitaciones que se fueron generando, la escasa disponibilidad de moverse en muchos aspectos, obviamente eso afectó el sistema inmune en las poblaciones. Y asimismo, el consumo de estos alimentos que refiere Elisa se redujo, como lo hemos conversado a lo largo de esta sesión. Importantísimo retomar el consumo, incrementarlo, el consumo de frutas, de verduras, de pescados y mariscos, que lo hemos referido, porque el sistema inmune se tiene que estabilizar a través de la alimentación saludable. No es recomendable, y en la publicidad en televisión fue cuando más se empezó a observar el uso de suplementos, de vitaminas, de otros, de lo comercial, más no lo natural. Por lo tanto, debemos fortalecer en las poblaciones la alimentación saludable, tener en cuenta las guías alimentarias que tiene Colombia, que estamos en procesos educativos, pero que no logramos abarcar a la totalidad del territorio, para que aprendamos a consumir alimentos y podamos tener no solo antioxidantes, sino vitaminas y minerales en general que generen defensa y que mejoren la inmunidad en los organismos. Muchas gracias.
Voy a hacer la última pregunta y le voy a pedir a uno de ustedes que se lance a contestarla porque ya se nos acabó el tiempo. Dice, ¿cómo visualizan el rol del sector privado, sector agroindustrial y cadenas de abastecimiento y suministro de alimentos en tiempos de la pandemia ahora y cuando la misma llegue a su fin? ¿Cómo visualizan el rol del sector privado, sector agroindustrial y cadenas de abastecimiento y suministro de alimentos en tiempo de la pandemia, ahora y cuando la misma llegue a su fin? Elizabeth lanzó. Pues no, simplemente para retar a todos y que cada uno diga, realmente el modelo que proponemos de bioeconomía necesariamente implica el sector privado. Y el sector privado es el que de verdad sabe qué es promisorio, qué va a funcionar y qué se va a mantener en el tiempo y en el espacio. Si no trabajamos con el sector privado, jamás vamos a poder tener sistemas productivos que sean estables, que sean sostenibles y que beneficien a la sociedad, al ambiente y a la economía. Entonces, indispensable contar con el sector privado y casi que oír las propuestas de ellos. Y ya dejo a mis colegas para que sigan comentando. Sí, Hugo. En complemento a eso que decía Elizabeth, efectivamente el sector privado es quien hace las inversiones para el desarrollo del sistema agroalimentario, pero hay un papel fundamental del sector público. El sector público es quien tiene que generar las condiciones necesarias para esa nueva inversión del sector privado, a través de políticas y normativas, a través de generar las condiciones en los territorios rurales para esa nueva industrialización inteligente de la biodiversidad y la de biomasa, a través del fomento de mercados, como esos que están hablando ustedes, a través de normativa, de etiquetados. Es decir, el sector público lo que hace es viabilizar las condiciones, promover el desarrollo y además asegurar que eso se va a hacer en un marco de sostenibilidad y de seguridad. Y evidentemente el sector privado es quien hace la inversión productiva para el desarrollo de la industria. Y entonces nos queda el último. ¿Janet o Elisa? Janet. Okay, gracias. Nos queda un punto dentro de esta triada que conforma los proyectos y es la parte de la comunidad. ¿Sí? La comunidad como tal, en este caso, que hablábamos del enfoque territorial, ¿sí? Es muy importante en el sentido que independientemente de que exista la parte del proyecto financiado, el estímulo desde la parte empresarial y todo el soporte del Estado, ¿sí? La comunidad como tal debe verse involucrada y debe sentir que hay beneficios para ellos, ¿sí? Y que esos beneficios no solamente son durante el proyecto, sino que el proyecto es sostenible y que el resultado final es que toda la comunidad y todo el territorio se vea beneficiado. Cuando suceden este tipo de condiciones, es muy, lo que se espera es que el proyecto sea sostenible en el tiempo y que no se necesiten recursos, sino que él mismo continúe y pueda producirse cosas que conlleven a que crezca y que produzca excelentes resultados. Gracias, Janet. Elisa, sí, sigue. Yo solo complementaría diciendo que por supuesto el sector privado tiene un rol muy importante, así como lo tiene el sector oficial, que lo mencionó Hugo, Janet mencionó la comunidad y en general todas las organizaciones hacia donde nos dirigimos, pero aquí también llamar la atención de un rol importante que tiene la academia en la generación de conocimiento y de experiencias y de evidencia de hacia dónde debemos enfocar, por ejemplo, las políticas públicas. La academia juega un rol claro e importante en cómo hacer la transformación de estos sistemas alimentarios. Entonces, reconocer que no es solo un actor ni una sola institución, sino en general somos la suma de
diferentes entidades, diferentes organizaciones, diferentes sectores, lo que nos va a permitir llegar a todo eso que hemos hablado el día de hoy. Gracias, Elisa. No sé si Ana María quiere agregar algo. Quería centrarme un poco en forma particular en la industria de alimentos. Nosotros los nutricionistas dietistas somos un poco resistentes en el relacionamiento con esa parte del sector privado como es la industria de alimentos. Y creo que esta industria de alimentos tiene que replantear muchos aspectos y ahí hago una cuña estratégica que deben tener en cuenta, además de ingenieros de alimentos nutricionistas en sus equipos de trabajo, para poder parte de esos alimentos que no se deben desperdiciar, generar un procesamiento que sea con el mínimo de sustancias que hacen que se conviertan en ultraprocesados, ¿sí? Por lo tanto, debemos empezar a hacer un trabajo diferente desde la industria de alimentos para reducir las pérdidas y desperdicios, para ampliar la posibilidad de gama de alimentos y llegarle a más poblaciones. Es una observación adicional que quería compartir. Enrique, tienes apagado el micrófono. No diga que al final se afectó cuando funcionó perfectamente. Enrique, no se te oyó nada porque tenías apagado el micrófono. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Ha sido interesantísima la tarde. ¿Me perdí? Ay, no, yo no he dicho. ¿Me oyen? No, ahí ya te ¿No me oyen? No. escuchamos. Ahora Sí. sí. Ah, bueno. Ahorita sí. No sé qué hacer. Se silenció. Se silenció. No, me está escribiendo aquí que tiene algún inconveniente porque no le está entrando todo el tiempo el micrófono. Por eso se Entonces silenció. me cede la palabra para ayudarle a concluir. Darles las gracias darles un agradecimiento a todos por magníficas reflexiones y el análisis que hemos venido haciendo, y a Enrique por el apoyo que nos ha dado en la moderación de este panel. Traté de recoger rápidamente algunas de sus apreciaciones y trataré de, espero, poderlas expresar de la mejor manera. Debemos cambiar nuestros hábitos de vida y de producción de alimentos. Lo más importante es encontrar patrones responsables de producción y consumo que involucren a toda la sociedad, desde el agricultor, pasando por el procesador de alimentos, hasta cada consumidor en casa, sin desperdiciar y con esto aportar a la sostenibilidad. La COVID-19 es un llamado de atención al modelo económico global y su forma de gobernanza. Tenemos que volver de manera imperativa a una bioeconomía circular donde no se desperdicia y avanzar a sistemas productivos resilientes. Yo a esto le sumaría, y para concluir nuestro panel, una reflexión que hace el libro Retos y Oportunidades para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las Américas, la mirada desde la Academia de las Ciencias, y que desde Ilse Norandino se ha venido apoyando su divulgación. Este libro plantea: el reto para las Américas será mantener la capacidad de alimentarse y nutrirse adecuadamente mientras contribuyen sustancialmente a los suministros alimentarios disponibles para el resto del mundo. Este libro, incluso para quien esté interesado, va a estar disponible su acceso a través de la página web de Ilse Norandino. Enrique, creo que desafortunadamente definitivamente no te funciona el libro está disponible en la página. Sí, claro, está disponible en red, pero adicionalmente es muy fácil de acceso. Y en la página de la academia. Pero pondremos también un acceso en la página de Ilse Norandino para quien quiera acceder. Enrique, desafortunadamente creo que no te escuchamos. Le doy la palabra a Claudia para cerrar el panel. Bien, muchas gracias, Adri.
pues ha sido un espacio de conocimiento muy enriquecedor. Muchas gracias a cada uno de ustedes, panelistas, y a nuestro moderador, personas a quien les tengo gran admiración y respeto. Gracias por ser tan generosos en el conocimiento, por sacar el espacio para acompañarnos en este panel. Quedan muchas cosas por trabajar y por hacer, pero creo que esta reflexión nos ha llevado a unas conclusiones muy interesantes y seguro nos llevará a dar unos frutos interesantes próximamente. Agradecerle a todas las personas que permanecen aún conectadas, cosa que lo debemos ver muy positivo, porque no solamente son ustedes como expertos en las temáticas, sino el gran interés que demuestra este público que necesita este tipo de discusiones y que acceder a ellas es muy importante y muy valioso. Es empezar a ver ese vaso en este momento medio lleno y no medio vacío, ¿cierto? Que es por lo que hemos optado aquí en ILSI. Todo este tema de actividades virtuales es un acercamiento a la actualización científica de una manera gratuita, y eso resulta muy positivo. Gracias al equipo de ILSI Norandino, a Adri como coordinadora académica del grupo de trabajo, y a todos ustedes, a quienes les tengo, ya les dije, mucho admiración y mucho cariño, a Janet, a Ana María, a la doctora Elizabeth, a mi querida Elisa Cadena, a Hugo, al doctor Enrique Forero, por supuesto, y al equipo interno de ILSI por todo su apoyo. Que tengan una feliz tarde. Gracias, Claudia. Gracias a todos los panelistas. Un placer haberlos conocido y a quienes conozco, un saludo cordial. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buena tarde. Feliz día para todos. Buen día.